Hola y buenos días a este nuestro canal Alma Antigua. Dudé mucho tiempo antes de ponerme a grabar esta primera grabación, puesto que me decía, ¿y quién soy yo para ponerme a darle lecciones a los demás? Hay muchos canales allá afuera, cualquier persona puede encontrar la información para que le llame la atención. Y sin embargo sentía dentro de mí esta vocecita que me decía, graba, graba, graba. Y varias veces intenté grabar y se me trababa lo que quería decir o me confundía y decía, no, después, después. Pero hoy me pongo a grabar esta reflexión porque realmente siento que necesita salir. Creo y estoy convencida de que estamos viviendo tiempos de cambio maravillosos en este planeta, donde la energía viaja muy rápido, donde las manifestaciones, lo que antes podía parecer como magia o increíble o algo buena suerte que le sucede a unos pocos, está al alcance de todo mundo. Les voy a platicar acerca de mí, de mi vida, puesto que dicen que las palabras no enseñan sino la experiencia. En mi experiencia, yo empecé a tener contacto con todo lo que puede ser paranormal a la edad de los eh, 16 años. Yo tenía una prima que quería mucho, que era como mi hermana, y ella falleció de leucemia en espacio de un mes. Para mí fue una de las peores cosas que me pudieron pasar en mi vida. Tardé años en reponerme cuando creía que ya había pasado, resulta que siempre volvía hacia atrás. ¿Y cómo puedes saber que no has superado algo en tu vida? Porque si hay un suceso que te marcó y pasaron los años y al hablar de ello, tu cuerpo te hace tener una respuesta emocional positiva, ya sea que te deprimas, que llores o que te enojes, quiere decir que aún está activo. Entonces tienes que hacer el proceso de sanación. Hay muchos procesos, puedes ir desde el tapping hasta escribir tus sentimientos en una hoja. Hay un proceso que a mí me gusta mucho para liberar emociones, en el que primero me siento y detecto qué emoción estoy sintiendo. Es ira, vergüenza, enojo, frustración, impotencia, cualquier emoción que la primera palabra que te venga a la cabeza usualmente es la emoción, es la respuesta correcta que te envía tu cuerpo. Y después respiro y digo, libero y transmuto esta emoción en los tiempos, los espacios, las dimensiones y las realidades, y los transmuto en amor, en gratitud y en perdón. Vas a decirte que por qué gratitud, por qué el perdón se puede entender, pero ¿por qué gratitud? Porque estoy convencida que la vida no tiene ningún sentido, nada tiene sentido en este mundo más que el sentido que nosotros le damos. Y es ese sentido que nos va a hacer vivir las consecuencias de positivas o negativas. Un ejemplo muy burdo. Si yo agarro un trozo de pan y te lo aviento a la cara, no tiene ningún sentido. Y tú puedes decidir enojarte y decir, esta vieja, ¿por qué me avienta ese pan? ¿Qué le pasa? Y ya te echa a perder tu día. O puedes empezar a reír, ja, 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 me aventó el pan en la cara y aventarme uno de vuelta y empezar a reír. Y entonces tu vibración se va a elevar y van a suceder cosas simpáticas en tu vida. Porque tú eres el que estás eligiendo constantemente. Ahora, esta situación de mi prima a mí me traumatizó, digo, en la época en la que los adolescentes van a las discos y todo, yo me volví una persona súper encerrada en mí misma, bien traumada, si de por sí era tímida, me volví peor. Algo bueno que yo hice fue que decidí meterme a estudiar todos los idiomas que fueran posibles en el centro de idiomas en la universidad, aunque yo no estaba yendo a la universidad, tuve que ir a hablar con el director del centro de idiomas porque yo tenía 16 años y admitían a los estudiantes a partir de 18. Porque yo quería estudiar, yo no quería tener ningún tiempo libre para estar pensando o sufriendo con mi cerebro. Mi mamá me dijo, si quieres puedes dejar de estudiar un año, no hay problema. Y dije, no, al contrario, entre más me sature la cabeza de otras ideas es mejor. Pero lo primero que me sucedió es que cuando le estamos velando, mi cabeza estaba, bueno, estamos en el velatorio, yo estaba sola y estaba llorando, me sentía muy mal y de repente había un ambiente muy, muy especial. Este,
quizás era mi frecuencia que había sido modificada por el suceso tan traumático que estaba viviendo, que es lo que me abrió la puerta a este mundo. Y de repente me sentí como mi cabeza flotaba sobre el regazo de las piernas de una mujer. Y esta mujer tenía los dedos muy largos, con uñas muy largas, y me estaba acariciando el cabello en una forma muy maternal. Salvo que su aspecto, o lo que yo definí como su aspecto, no quiero decir que haya sido un fantasma, no sé qué es lo que haya sido. Y siento que lo que yo vi fue mi interpretación lineal de algo que es multidimensional. La cuestión es de que a partir de este momento, bueno, no, ahora que me acuerdo, fue algo anterior. Antes de que mi prima falleciera, yo había estado esperando los 15 años de la hermana de un muchacho que a mí me gustaba y yo quería ir a esos 15 años, es lo que más deseaba en ese momento. Y ese día ese viernes que iba a ser la fiesta, llegando al colegio, mi mamá me dijo que mi prima se había puesto muy mal y que nos íbamos a verla a otra ciudad. Entonces yo dije, ni modo, para mí es más importante mi prima y ni modo por los 15 años. Y me fui. Días anteriores o meses anteriores, ya no recuerdo, había habido un accidente muy feo en la carretera en donde recuerdo que había visto los cuerpos de varias personas sin vida. Y había una señora con una falda color verde agua que estaba boca abajo con las piernas llenas de sangre. Me acuerdo que me impresionó bastante y cerré los ojos. Después intenté olvidar el suceso. Y esa noche cuando llegamos al hospital a ver a mi prima estaba muy mal. Entonces le iban a transferir de hospital a una ciudad más grande. Y en la noche iban la ambulancia con ella y con mi mamá y su mamá. Y atrás íbamos su papá y yo. Y a mí lo que me llamó la atención es de que en medio de esa oscuridad de medianoche o 2 de la mañana, no sé qué horas hayan sido, pero eran bastante tarde. Atrás de la, ¿cómo se llama? De la ambulancia, vi el cuerpo de esta mujer con su faldita verde claro y el de un hombre de aspecto sencillo como si fuera un campesino, un viejito así. Estaban detrás de la puerta de la ambulancia. Entonces yo me acuerdo que hasta cerré los ojos y parpadeé y el señor metió la cabeza a través de la puerta, la sacó, volteó hacia mí y movió el dedo índice diciendo no. Entonces yo me angustié mucho y me acuerdo que la señora volteó con mucho cariño. Hasta casi quiero recordar que la señora tenía la cara de mi abuelita que ya había fallecido. Pero bueno, ahorita esos recuerdos ya son muy antiguos y se mezclan en mi cabeza. Aquí quizás estoy inventando el rostro de la mujer porque lo que sí recuerdo es de que ella me hizo con su mano como tranquila, todo va a estar bien. Y a partir de ahí, bueno, en ese mes fue muy angustioso. Y bueno, cuando ella falleció y la estamos velando, tuve esta experiencia. Después, al regresar a mi casa, en la otra ciudad donde yo vivía, empezaron a suceder cosas muy extrañas. Cosas como que en la madrugada en México decimos que se te sube el muerto. No es que se te sube el muerto, simplemente que cuando tú estás pasando por una depresión, ahora lo entiendo, pero en ese momento no lo sabía, por una depresión o por algo que te hace tener tu vibración muy baja y sentirte miserable, no estar en control de tus emociones ni de tu magnificencia, eres presa fácil para que entidades de otro tipo te molesten. ¿Por qué? Porque las personas tienden a creer que la cadena alimenticia termina con nosotros, como si nosotros los seres humanos decimos comer carne o no comer carne y ya basta, hasta ahí se detiene. Sin embargo, la naturaleza nos muestra que todo es un ciclo y nosotros también formamos parte de la cadena alimenticia, pero no forzosamente con nuestra carne como los animales, no. Lo que nos hace diferentes de los animales es nuestro tipo de conciencia. No digo alma, porque yo estoy convencida de que los animales, las plantas, todo tiene una especie de alma, una energía. Pero esta energía que tenemos nosotros, que nos hace conscientes de reflexionar, de emitir emociones, estas formas más sutiles de energía, yo estoy convencida que van a nutrir a otros seres. Y de estos seres pueden ser seres negativos, que son los que te van a hacer que te sigas sintiendo, que cuando tú te sientes mal o molesto o triste, en el fondo sientas una
pequeña recompensa, algo que te impulsa a seguir efectuando estas cosas. Después les voy a hablar más al respecto porque es un tema bastante profundo. Y de la misma manera, hay entidades que se nutren de nuestras energías positivas digo, forma parte del desarrollo normal de otras entidades. Pero en mi caso, ahí fue donde yo conocí a los que se les llaman como parásitos o arcontes. Recuerdo que llegaban con un sonido muy especial en la madrugada cuando yo estaba dormida. Recuerdo sus formas muy desagradables. Las especies de seres que yo vi eran como bolas grandototas, así como, no puedo decir que tuvieran pelos, pero es que no es algo que pueda describir linealmente, sino que su energía y el ruido que emitían eran bastante desagradables. Se me subían y yo empezaba a dejar de respirar y me trababa. No podía, se me daban vueltas los ojos, no podía mover mi cuerpo, era horrible. Hasta que yo me acordé que había escuchado a alguien que había dicho que la manera de hacer que se te baje el muerto es gritarle de groserías mentalmente. No es que sea la grosería, es que cuando te pasa ese tipo de cosas en las que tú lo único que te quedas trabado, lo único que te sigue funcionando es tu mente. Entonces, la grosería, cuando tú la dices, tiene una carga energética potente. No es que digas la grosería, es la intención con la que la avientas. Entonces yo empecé a decirles de groserías y después descubrí que el uso de la visualización es maravilloso, porque yo me imaginaba que porque esto fue la segunda etapa, esas empezaron a ir, luego llegaron otras entidades y eso fue lo más asqueroso, porque me acuerdo que estaba yo llorando muchísimo y en lo más profundo de ese llanto que me salía desde el fondo de mi alma casi, descubrí que había placer y descubrí que sentía como en mi cabeza como si tuviera ventosas, como si hubiera una especie de pulpo que me estaba generando esa sensación de placer a cambio de mi dolor. Y el darme cuenta de eso fue algo que me dieron tantas náuseas que dije, no, yo no voy a estarte sirviendo de alimento. Y visualicé que a través de mi cabeza salía luz y esta luz era una energía que inmediatamente hacía que este ser se fuera. Después he escuchado otras personas que se imaginan que sacan una espada y les cortan las ventosas. Cualquier imagen que tú te pongas en tu cabeza es fabulosa. Es más, basta con que digas que no le permites a nadie entrar en tu espacio. Nadie puede violar tu espacio. Nadie puede entrar en ti sin tu consentimiento. Hay muchas técnicas. Después, déjenmelo en los comentarios si quieren que les explique lo que yo he hecho que me ha funcionado, puesto que lo que me interesa hablar en este canal no es de lo que yo oí, que dije que alguien, no. De lo que yo he hecho, de lo que yo he vivido y lo que a mí me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, puesto que cada ser humano es diferente, pero creo que estamos viviendo un tiempo de cambio maravilloso en el que tenemos la oportunidad de intercambiar comentarios, aprender los unos de los otros sin importar la distancia. Estoy convencida que nosotros, todos los seres vivos y los seres humanos en especial, formamos parte de la misma partícula divina, que viaja tan rápido que nos da la impresión de estar separados, de vivir diferentes historias y sin embargo somos uno solo. Algunos deciden creer en Cristo, otros en Buda, otros en nada, unos son negros, otros son gordos, otros son flacos, otros son morenos, pero simplemente somos la misma partícula divina dividida. Entonces, todos somos uno y creo que nuestra misión principal en este plano, en esta ocasión, es abrir los ojos, despertar y darnos cuenta de nuestra magnificencia. Darnos cuenta principalmente de que la vida no tiene sentido más que el sentido que nosotros le damos y de que lo más importante en nuestra vida es ser egoístas en el sentido de amarnos por sobre todas las cosas, aceptarnos tal como somos en este momento. Pues al aceptarnos tal como somos en este momento, podemos conscientemente elegir qué partes de nosotros queremos mejorar, queremos guardar o queremos eliminar. Pero yo creo que ya basta de estarnos sintiendo víctimas, creo que ya basta de estarnos autocriticando, yo creo que muchos de ustedes han escuchado esa vocecita dentro de ustedes, yo la escuchaba,
que me criticaba constantemente, que cuando yo hablaba me decía, babosa, ¿para qué dijiste? Sí, qué ridícula, nadie te va a pelar, ya ves, ya la regaste, un fracaso y cosas así, hasta que yo me di cuenta que esa vocecita yo la podía manejar a mi antojo. Y la última vez que la escuché diciéndome que era un fracaso y que me empezó a sacar cosas que me lastimaban y qué bueno que las sacó porque querían decir que yo no había trabajado suficientemente para quitármelas. Entonces le agradecí primeramente que me sacara esas cosas en las que yo necesitaba trabajar aún. Para ahora cuando hablo de ellas ya no me causan esa respuesta emocional positiva. Pero cuando esa vocecita me volvió a decir que yo era una fracasada, le dije, te prohíbo que me vuelvas a decir que soy una fracasada porque yo no soy una fracasada. Yo soy una persona exitosa y empecé a enumerar todos y cada uno de mis éxitos, las cosas por las cuales yo me siento orgullosa y los reto a que ustedes se digan a sí mismos que ustedes son exitosos, porque no importa el nivel de estudios, el nivel de dinero, las relaciones de pareja, si funcionaron o no funcionaron, no importa lo que estén viviendo. Cada uno de ustedes tiene cosas por las cuales sentirse exitosos. Pero de ustedes depende hacerle más caso a esa voz que te dice, sí puedes, sí puedes. A escuchar la voz que les dice, eres un fracaso, nunca vas a hacer nada, estás gordo, estás flaco, estás enano, estás viejo, estás joven, lo que sea, esas voces son basura. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que tú puedes controlar esas voces, tú puedes controlar tus pensamientos. Porque cuando aprendes a controlar tus pensamientos, la magia empieza a suceder. En los próximos días voy a estarles subiendo pláticas sobre cómo he estado cambiando mi vida y qué cosas maravillosas me están sucediendo constantemente. Y si a mí me están sucediendo, a ti, a cualquiera le puede suceder. Lo único que puede evitar que tú recibas cosas maravillosas en tu vida, una, es que no te creas digno. Y dos, que no tengas la autodisciplina de estarte repitiendo, ya sea, bueno, hay montones de cosas, puedes hacer afirmaciones, ejercicios, un diario de gratitud, exploraremos eso con calma en los próximos días. Por lo pronto quiero agradecerte tu tiempo por estar escuchando esto. Si crees que esta plática puede ser de beneficio para alguien, especialmente alguien que no sea feliz, que esté sufriendo de depresiones, de ira, trastornos bipolares, cualquier cosa, es importante compartir el conocimiento sobre cómo puedes liberarte de estos parásitos astrales, cómo puedes retomar control de tu vida y sobre todo cómo puedes empezar a amarte. Te agradezco, te bendigo y te deseo que pases un día maravilloso porque gracias a todas las pequeñas cosas maravillosas que haces por ti y por los demás, tu vida es otra. Hasta luego.